Bueno, vamos a continuar entonces ahora con nuestra unidad 2 en esta oportunidad, nuestra ficha 3 y nuestro tema es el sujeto y el predicado, ¿ya? Primeramente ustedes van a leer, por eso se los he puesto acá su página de los libros de apoyo. Van a leer 2 veces si ustedes quieren la página 32 de su libro de apoyo. Luego van a buscar en el diccionario las palabras que sugieren ahí, palabras desconocidas, y si ustedes encuentran otras palabras que no conozcan, igual buscan. Y completan las actividades que sugiere la página 34. Después de eso, ahora vamos a trabajar lo que es el sujeto y el predicado. Ese es nuestro tema como parte fundamental de la oración. Sabemos que la oración se divide en sujeto y predicado, de dos partes, ¿no? La oración. Entonces vamos a analizar un poquito qué es el sujeto. El sujeto es la persona, animal, cosa, idea, concepto, sentimiento a la que se habla en la oración. No nos olvidemos. El concepto de sujeto. El sujeto puede estar al principio, al final o al centro de una oración. Aquí tenemos un ejemplo. El guerrero no aparecía. ¿Dónde está el sujeto? Al principio. ¿Ya? Luego tenemos las clases de sujeto. Hay dos clases, sujeto sobreentendido o tácito y sujeto expreso o explícito. ¿A qué se refiere el sujeto sobreentendido o tácito? El sujeto tácito es aquel sujeto que existe a pesar de que no sea mencionado en la oración. A veces en la oración está omitido el sujeto, entonces eso es el sujeto sobreentendido o tácito. Por ejemplo, fuimos al partido el sábado. Entonces ahí se sobreentiende, de acuerdo a lo que estamos hablando. Puede ser que nosotros fuimos al partido, o puede ser ellos fueron al partido. Entonces, ¿no? Entonces está sobreentendido. Esos son los sujetos tácitos. Sujeto expreso o explícito. Se denomina sujeto expreso a aquellos que están mencionados de manera explícita en la oración, o sea que se ve, que se explica ahí. Por ejemplo, Carlos juega al fútbol. Hacemos la pregunta, ¿quién juega al fútbol? Carlos. Carlos viene a ser entonces el sujeto. Pedro hornea pan. ¿Quién hornea pan? Pedro. Ahí está el sujeto, ¿no? Entonces, eso es el sujeto expreso o tácito donde se expresa, ¿no? En el sujeto expreso encontramos también el sujeto incompleto, el sujeto complejo, el sujeto simple y sujeto compuesto. ¿A qué se refiere el sujeto incomplejo? Es aquel cuyo núcleo no tiene determinante, ya no determina nada. Por ejemplo, María lava en el río, dice, ¿no? Entonces no me determina más, no me da mucha explicación, simplemente me da la idea, María lava, ¿no? En el río. Pero en cambio en el sujeto complejo es aquel cuyo núcleo tiene determinante. Por ejemplo, los hermosos ojos de la niña son verdes. Entonces ahí me está dando un artículo, un adjetivo, ¿no? Entonces me está determinando que sus ojos de la niña son hermosos y son verdes, ¿no? Y el sujeto simple es aquel que tiene un solo núcleo. No nos olvidemos que el sujeto tiene su núcleo. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Es el nombre o sustantivo, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, las jóvenes cosen muy bien. ¿Quiénes cosen muy bien? Las jóvenes. ¿Dónde está el sujeto? Aquí, jóvenes, ¿no? Ahí está el sujeto, ahí está el núcleo, que es el nombre, ¿no? El sustantivo. Muy bien. Ahora, en el sujeto completo es cuando el sujeto presenta dos núcleos. ¿Qué quiere decir? Que va a tener dos nombres. Dos núcleos. Por ejemplo, tú y Luis se parecen. ¿Quiénes se parecen? Tú y Luis.
Entonces aquí tengo dos nombres, tú y Luis. Dos sujetos, dos nombres o sustantivos. Muy bien, ahora vamos a ver el predicado. El predicado es la parte de la oración que describe la acción del sujeto y que es el elemento indispensable para la acción tenga sentido. Si no tengo acción, mi oración no tiene sentido. La acción viene a ser el verbo, ¿no? Funciones principales del predicado. Su función es informar sobre el sujeto y para ello se debe de ubicar el verbo de la oración y preguntar quién hace la acción. Por ejemplo, Carlita y Andrea juegan a las escondidas. ¿Quiénes juegan a las escondidas? Carlita y Andrea. ¿Dónde está la acción? Juega. Entonces viene del verbo jugar. En esta oración el verbo es jugar y por tanto se debe de preguntar ¿quiénes juegan a las escondidas? La respuesta es Andrea y Carlita y ellos son el sujeto. En consecuencia, el predicado es juegan, lo que les iba diciendo al principio, ¿no? Muy bien, ahí está un referente para entender un poquito cómo encuentro yo el sujeto y el predicado. Ahora como vamos a ver también los tipos de predicado. A ver, ¿cuántos tipos tenemos de predicado? Tenemos el predicado nominal o copulativo, el predicado verbal, el predicado simple, el predicado compuesto, ¿no? El predicado nominal o copulativo se caracteriza por estar formado por un verbo nominal. Esta forma, por ejemplo, José es inteligente. Fíjense, ¿quién es inteligente? José. ¿Dónde está el núcleo? Es. Viene a estar siempre con el verbo ser y estar. Mi mamá será abogada. Viene del verbo ser. Será abogada. Eso es copulativo. El predicado verbal está. Este predicado es el que nos describe directamente la acción. O sea, ya nos muestra más claramente la acción. Y la acción viene a ser el núcleo, ¿no? El núcleo del predicado. Por ejemplo, mi mamá trajo muchos dulces. ¿Quién trajo muchos dulces? Mi mamá. Aquí está el verbo, es la acción de traer, ¿no? Y vamos con el predicado simple. ¿Cuándo es el predicado simple? Cuando tiene un solo núcleo. ¿Ya? Un solo núcleo va a tener. Por ejemplo, mi hija crece todos los días. ¿Dónde está el núcleo del predicado? La acción, el verbo, crecer. Y los predicados compuestos presentan dos núcleos. Por ejemplo, Marcelo compró y regaló unos chocolates. Compró viene a ser un núcleo y regaló otro núcleo. Entonces esta oración cuenta con dos acciones, con dos verbos. Muy bien, ahora vamos a ver la tarea o el práctico. Van a leer atentamente y luego van a desarrollar todas las preguntas, ¿ya? En su cuaderno. Está bien clarito aquí las preguntas, primero lo leen y luego me van diciendo qué clase de oración es, ya que corresponde. Están ahí los indicadores. Y por último, la última van a hacer ustedes, van a redactar 5 oraciones con sujeto táctico y 5 con sujeto explícito y lo analizan. En sujeto predicado encuentran el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado. Esa es la tareita, mis niños, que tengan suerte. Cualquier consulta estamos para ayudarles. Muchas gracias. Hasta luego.